Y después de conocer esa reapertura de la Capilla del Caído y también los estrenos que tenía la Cofradía del Martes Santo previsto para el 20 y para el 21, vamos a seguir tratando otros temas relacionados con la Semana Santa y en este caso además la Semana Santa de Cádiz y musicalmente. Este año se cumplen 125 años desde que Eduardo López Juarrán compusiese la marcha Piedad. Por eso en esta ocasión no vamos a tener a nuestro experto musical, a Paco Lozano, desde casa, sino que nos hemos ido con él hasta la iglesia de Santiago para que nos cuente la historia de esta marcha. En la Semana Santa del siglo XXI, Cádiz celebra el 125 aniversario de la primera marcha dedicada a una imagen titular en una cofradía gaditana. La Marcha Piedad, reconocida como una gran composición musical que nació de la batuta de un insigne músico militar que llegó a Cádiz a finales del siglo XIX, Eduardo López Juarrán. Hablamos de una marcha que este año cumple 125 años, ¿vale? y que es una marcha que durante muchos años se pensó que era la marcha más antigua dedicada a un titular de una hermandad de penitencia de Andalucía, ¿no? Después se ha demostrado que no, porque ha habido un baile de fecha y demás, pero aún así sigue siendo una de las más antiguas, ¿vale? La marcha más antigua que sepamos a nivel andaluz, que está dedicada a una hermandad de penitencia, es una marcha que hizo Rafael Cebreros a la Quinta Angustia en Sevilla. Después viene otra marcha, que es la que hablamos en uno de nuestros programas de Cuaresma sobre la marcha Quinta Angustia de Josefón. Pero aquí en la provincia de Cádiz, Piedad sigue siendo la marcha más antigua dedicada a un titular de hermandad de penitencia, y aparte no solamente la importancia ya de lo que es la marcha en sí, sino del propio autor que fue un autor importantísimo con gran repercusión en la época y que pues dejó las mejores composiciones que realizó, las dejó aquí en Cádiz en el periodo que estuvo aquí asentado. La vinculación de Juan Ranz con el Santísimo Cristo de la Piedad es hasta lógica. Él era director de la banda de ingenieros del Ejército que acompañaba a la cofradía en su salida a los Viernes Santo. Además, la marcha nació mucho más tarde. Juarrán es destinado, él consigue ser músico mayor del Ejército, que es lo que sería hoy director de banda de música militar, como puede ser un director de Soria 9, ¿no? Y demás. Pero en la época se le llamaba músico mayor del Ejército, ¿no? Estamos hablando siempre del último tercio del siglo XIX, ¿no? Él llega a Cádiz en 1878 y está aquí hasta 1883. Es destinado aquí con la banda de ingenieros del Ejército, y entonces pues la Hermandad de Piedad no salía el Martes Santo en aquella época, sino salía los Viernes Santos, y la banda de ingenieros acompañaba al Santísimo Cristo de la Piedad. Esta hermandad siempre ha tenido la vinculación militar, como todos sabéis, pero además en esa época pues la vinculación era todavía más férrea, ¿no? Y Juarrán, pues de tanto acompañar a la hermandad, evidentemente hizo unos vínculos importantes con ella. También tenemos que aclarar que no tenemos un papel que diga la marcha está dedicada al Santísimo Cristo de la Piedad, ni en la partitura original pone la dedicatoria en sí, pero tenemos muchísimos indicios, eso es como decir oro parece plata no es, ¿no? Pues en este caso tenemos muchos datos en la prensa que nos dicen fehacientemente que la marcha está dedicada al Santísimo Cristo de la Piedad, vamos. Se cree que Eduardo López Juarrán tuvo que tener una conexión especial con la imagen genovesa que le acompañó toda su vida, hasta su muerte. De hecho, la composición no se realiza hasta que él enferma en Madrid y no se estrena hasta el mismo día de su entierro como obra póstuma. La marcha Piedad se acaba estrenando en el entierro del compositor. Es una historia que es preciosa, ¿no? Como siempre digo en nuestra sección en el programa, a nuestros espectadores les gusta mucho lo que es la historia personal o la intrahistoria, ¿no?, que tienen las composiciones, y bueno, pues Juarrán, una vez que abandona Cádiz en el 83, como he dicho antes, pues es destinado a su último destino. Bueno, pasa por algunas localidades y demás, pero su último destino es su ciudad natal, Madrid, ¿no? Y allí pues se hace cargo, al ser músico mayor, de la banda de la Guardia Real, uno de los estatus más importantes, ¿no?, que puede tener un músico militar, ¿no?, de la banda de alabarderos que se llamaban en aquel momento. Bueno, pues gracias a investigaciones tanto de Francisco Gutiérrez Juan, el director de la Banda Municipal de Sevilla, y también pues de Francisco Espinosa de los Manteros, que es un historiador de aquí de Puerto Real, pues
sabemos que Guarrán muere en 1897 y que la marcha Piedad la compone Eduardo López Guarrán en Madrid en 1896. Por lo tanto, si hacemos cuenta, está claro que está cumpliendo 125 años. ¿Por qué sabemos que la compone en 1896? Porque en la prensa, como he dicho antes, hablan de que en el entierro de Guarrán se toca por primera vez la marcha Piedad para acompañar los restos fúnebres. Además, fue por propia decisión del autor, que les dijo siempre a sus músicos que el día que yo fallezca, tocad mi marcha Piedad, que pueda ser que resucite, ¿no?, al escucharla. Sabemos también, en otro periódico que se llama La Correspondencia de España, habla pocos días después del fallecimiento, que dice textualmente que durante las honras fúnebres del famoso señor Guarrán, pues se interpretó su obra póstuma, su última obra, que está hecha para interpretarse un Viernes Santo en Cádiz. Entonces, blanco en botella, ¿no? Estamos diciendo que es su última obra. Sabemos que hay marchas y composiciones, pasodobles y demás que Guarrán hizo en 1896, y sabemos que ya Guarrán en diciembre enferma gravemente del corazón. Por lo tanto, la marcha tuvo que hacerse en 1896, y diciendo lo que dice la prensa de que está hecha para interpretarse un Viernes Santo en Cádiz, el Santísimo Cristo de la Piedad estaba claro que está ahí. Aparte, ya para colmo, en el Diario de Cádiz, también del 18, creo que el 18 de abril del año siguiente, una vez que ya fallece Guarrán, ¿no?, del 98. Habla en la hemeroteca, si busca, pues en las crónicas pues se dicen siempre los detalles, ¿no?, de cosas peculiares, como ocurre hoy en día. Entonces pues se habla de que la banda del Regimiento de Pavía, que es la que acompañaba en esos años al Santísimo Cristo de la Piedad, tocó hasta en 5 ocasiones la marcha del gran compositor Eduardo López Guarrán. Entonces, es lo que os he dicho antes, no tenemos un papel que diga, está dedicada a él, pero viendo todas las crónicas, todo lo que dicen los periodistas de la época, no va a ser, con la vinculación que además tuvo Eduardo López Guarrán con esta hermandad, pues tiene toda la pinta que su última composición se la quiso dedicar a un Cristo al que evidentemente pues le cogería muchísima vinculación y devoción. Era el año 1896 cuando se escuchó por primera vez la marcha, y ya no suena hasta un siglo después. En 1998 se encuentra una reducción a piano de la obra, y posteriormente se encuentra la partitura original y se recupera la marcha para que acompañe a la cofradía, siempre en su salida desde la iglesia de Santiago. La primera vez que se tiene constancia de la marcha Piedad aquí en la cofradía es en 1998. Porque el cofrade Bernardo Periñán encuentra unas partituras de un guión a piano, de una reducción a piano. Es decir, alguien, no sabemos quién, estuvo en contacto con la marcha Piedad, que aquí no hemos encontrado nunca. Es decir, los originales, ya te digo, están en Madrid, en el archivo de la Guardia Real. Pero alguien tendría contacto con las partituras, o algún músico militar, algún copista que hizo una reducción a piano. Y con esa reducción a piano, pues el propio Bernardo Periñán se la dio a otro músico gaditano, como fue Manuel Abollado, recientemente también fallecido, y Manuel Abollado con ese guión a piano lo instrumentó para banda. Pero claro, es una instrumentación que hizo el propio Abollado para intentar saber cómo era Piedad. Entonces, durante unos años, hasta 2006, que es cuando se descubre la partitura original en el archivo de la Guardia Real, pues la hermandad tenía esa instrumentación para banda. La banda de Virgen del Castillo de Lebrija coge, y esa versión que hace Manuel Abollado la graba en un disco en 1999, que se toca por primera vez aquí en Diputación, y ya hasta que en 2006 no encuentra Gutiérrez Gual las partituras originales, no se toca la versión original, es decir, la que se tocó en el entierro de Guarrán, y la Banda Municipal de Sevilla la graba en un disco que se llama versión original. Entonces ya imagínate ya lo que es la repercusión que ya coge la marcha en sí. Y de hecho la Banda Municipal de Sevilla este año también, al cumplirse 125 años de la marcha, dentro de su programa de actos de Cuaresma, con las limitaciones que tienen, le van a dar también su sitio a la marcha Piedad, ¿no? Sin duda es una marcha que marca un antes y un después, porque en la época que la escribió Eduardo López Guarrán no se solían dedicar las marchas a ningún titular de una cofradía. Se les ponía un nombre genérico y en la firma se indicaba para qué cofradía era. Una conexión sentimental, y además ten en cuenta, como antes he dicho, en aquella época
había pocas marchas dedicadas a las imágenes, porque lo que se hacía era dedicar con nombres muy genéricos. A lo mejor se hacía marcha Via Crucis, Descanse en Paz, o por ejemplo incluso la guirnalda, la azucena. Las primeras marchas se llaman así, o simplemente marchas fúnebres. Y en las dedicatorias ponían ya los autores a la Hermandad de la Quinta Angustia, a la Hermandad del Ecce Homo, a lo que fuera, ¿no? Pero no era habitual el dedicarla expresamente en las partituras a una hermandad. Pero se ve que Eduardo López Guarrán tenía su cosita, tenía su corazoncito un poco puesto aquí en Cádiz y en la Hermandad de la Piedad, porque además no solamente tenemos la Marcha de Piedad, que con todas estas pruebas podemos decir que está dedicada al Señor, evidentemente, pero es que hay dos marchas más, una que se llama la Santa Cruz, otra que se llama Fe, Esperanza y Caridad, que además Fe, Esperanza y Caridad se encuentra en el Palacio Real. Cuando la encuentra Gutiérrez Juan con Piedad, la encuentra en el mismo archivo, es decir, las dos con la misma portada. Y incluso otra marcha más que también hizo Guarrán aquí, que se llama Una Lágrima, y muchos de los que conocemos, todo el mundo de la música profesional, pensamos que tanto Fe, Esperanza y Caridad como Una Lágrima y la Santa Cruz podrían estar dedicadas también a la Hermandad de la Piedad, porque Una Lágrima por la vocación de la Virgen, por supuesto, y Fe, Esperanza y Caridad porque eran las tres virtudes teologales que sacaba la cofradía a la calle. Entonces, por todas esas vinculaciones y viendo que todo eso también lo compuso Guarrán en su época gaditana, pues creemos que también puede ser de que todas esas composiciones estuvieran dedicadas, aunque no tengamos una dedicatoria expresa. Tampoco tenemos pruebas y no lo podemos decir, pero bueno, de Piedad sí tenemos esas pruebas que hemos dicho de la prensa, porque la Marcha Piedad tuvo mucho más repercusión en la prensa por ser la obra póstuma y por la calidad que tenía. De la marcha además destaca que no era una marcha fúnebre como se solía componer entonces. Muestra una gran sensibilidad y fuerza sentimental, además de una calidad artística. La Marcha Piedad lo que tiene, se ve muchísima fuerza sentimental. Sale un poquito de las marchas fúnebres que se hacían en esa época, eran pues eso, mucho más rigurosas, mientras que la Marcha Piedad utiliza mucho más los metales, tiene mucho más fuerza, no se sale a lo mejor de las estructuras típicas, pero sí tiene un componente importante de emotividad. Se nota nada más que en el comienzo tiene una fuerza maravillosa, luego el trío es muy dulce, es muy bonito, pero es una marcha con muchísimo empaque, cosa que en la época no era tan fácil de ver. El resto de marchas eran mucho más simples, más eso de acompañamiento sin tanta emotividad. En Piedad se ve que tiene una fuerza que ya de hecho el autor componía muy bien anteriormente. Además Eduardo López Guarrán no solamente componía marchas procesionales, es muy conocido por pasodobles que hizo en su época sevillana, como el pasodoble a Giralda, que es hiper conocido, o el pasodoble Sevilla. También la banda de ingenieros fue súper conocida también en la época porque intervino en los festejos en Sevilla del famoso romance y posterior boda del rey Alfonso XII y la reina Mercedes. La reina Mercedes residía en Sevilla y claro, pues la banda militar que estaba en Sevilla era la de Guarrán, y en todos los festejos intervino la banda, y en las crónicas de la época es algo que se ve, vamos, en todos los periódicos se habla de las actuaciones de la banda, ¿no? Entonces en Guarrán, la música de Guarrán tenía mucha repercusión por la calidad que tenía, pero es que es verdad que Piedad, en todo el abanico de marcha que tiene Guarrán, es la más destacada, no solamente por formalidad, sino por emotividad. Su historia siempre ha estado ligada a la incógnita y al misterio por su dedicatoria o por su fecha de composición. No solamente por Piedad en sí, por la marcha, es la curiosidad también de que siempre ha derramado muchos ríos de tinta, primero por la datación de la marcha, porque en un principio se dijo que era de 1876, de la época sevillana del autor, cosa que al final no cuadraba. También hubo personas que al leer unas crónicas que eran erróneas, que se equivocaría seguramente el cronista de la época, diciendo que estaba dedicada al Viernes Santo en Sevilla. Y hubo un momento en que se pensó que podía estar dedicada a la Hermandad de la Mortaja, a la Virgen de la Piedad, la Mortaja, pero ni la banda de ingenieros ni Piedad estuvo nunca relacionada con, ni Guarrán estuvo nunca relacionado con la Mortaja, ni en la época sevillana hizo marchas de ese estilo dedicadas a hermandades. Y además, si las hubiera hecho, precisamente Piedad, que era la que tenía más repercusión, no aparecía en ningún momento en la prensa, ¿no?
Y después también todo lo que te he dicho del tema, aparte de la datación, la dedicatoria, porque también se creía de que lo que se hizo es que se cogió el arco de años en el que estuvo Juarrán aquí en Cádiz, y se dijo, bueno, pues entonces estará hecha entre 1878 y 1883, se dejó ese arco, pero hasta que ya vemos en la prensa que todas las pruebas que te he dicho antes que dejan fehacientemente que se hizo en 1896 y que este año pues cumple felizmente 125 años, y esperemos que durante muchísimo se siga interpretando a la salida del Santísimo Cristo de la Piedad. La suerte es que hace 125 años un gran compositor como fue Eduardo López Juarranz dedicó una gran pieza musical a una imagen de la Semana Santa de Cádiz, y más suerte aún que haberla podido recuperar un siglo después para que nunca falte el Martes Santo.